Coscorruna, básicamente sobre literatura y política y todas las connotaciones, posibilidades y problemas que engloba este tema. Así que sin más prolegómenos le damos la bienvenida a Coscoruna. ¿Cómo está, Fausto? Buenas noches. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en el programa, ¿ya? De Libertad Bajo Palabra. El poeta Coscorruna, a las órdenes. Estamos Claro. a las órdenes de la Bueno, mira, entrevista, tú hoy día sabes 27. que hemos estado proyectando esta conversación un largo tiempo, ¿no? Siempre se han dado un montón de anécdotas que han impedido que lo hagamos antes, pero habíamos coincidido en ver la importancia que tiene la política en la literatura, o sobre todo en nuestra literatura, ¿no? Porque tiene francamente una tradición muy pasional. Todos nuestros grandes escritores han sido pues connotados pensadores políticos en gran parte, ¿no? Han tenido inclusive participaciones directas en algunos gobiernos, ¿no? Como el mismo Chocano. Una tesis inicial para avanzar esta noche, Fausto. Tú que eres un entendido en esa rama. A ver, coméntanos. Sí, Percy, bueno, esta entrevista la teníamos considerada para el 30 de enero, ¿no? Mira, las circunstancias. En ese momento estábamos hablando de hacer una entrevista enfocada a literatura y política, ¿no? Bajo el tema de los escritores que tenían un sesgo de izquierda, como puede ser Vallejo, Mariátegui, eh, y en este caso los de derecha, como Chocano, ¿no? O el mismo Vargas Llosa, ¿no? Mm, Claro. y un poco la idea en ese momento, el contexto estaba ya con el tema del derrame del petróleo en las playas de nuestro litoral, ¿no? El limeño, el contexto en ese momento estaba dado, ya habían ciertos conatos entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que luego se activaron en este verano, ¿no? El 24 de febrero, y bueno, estamos en días en los que eh, esas probabilidades se convirtieron ya en certezas, no tanto en el ámbito de la política internacional como también en el ámbito de la política nacional, ¿no? Con las circunstancias por las que vamos pasando, ¿no? Entonces, un poco tratar ahora de conversar sobre la política y conectarla con la literatura, creo que nos va a llevar nos va a llevar a un ámbito, un ámbito de análisis, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar de hacer en esta entrevista, en este conversatorio más que todo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a adelantarnos a esta problemática que estábamos sugiriendo, ¿no? Al iniciar. Ahora mismo, que Vargas Llosa ha estado en el hospital, no estuvo afectado del coronavirus, le ha salido pues, una cantidad de escritores para, casi deseándole la muerte, ¿no? Ahora, yo ayer conversaba con un crítico literario, no voy a decir su nombre ahora mismo, pero me dio una idea así bastante picante, ¿no? Porque estaba teorizando acerca de que, o sea, Vargas Llosa estaría bueno eso de que muriera, ¿no? No por desearle un mal a este individuo, sino por la onda de que simbólicamente pues, se vuelve aplastante para toda una serie de generaciones que han venido luego de la suya y que no ha podido repasar los límites que él había puesto a la literatura, ¿no? O sea, francamente fue un adelanto lo suyo, al menos en sus primeras novelas, y después de eso quedó una cosa como el desierto. Entonces, bueno, aparte, pues que también políticamente tiene una serie de gentes que los ha cobijado bajo sus alas y les ha dado espacios internacionales, aun cuando no tienen ningún mérito, ¿no? Pero ese es otro carril de interpretación o de problematización. Entonces, ¿cómo evalúas tú mismo ahora, ¿no? A autores como Vargas Llosa u otras personas que puedan considerarse canónicas, ¿no? Autores canónicos. Algunos podrían decir hasta totémicos casi ya, porque
también se exageran los elogios, ¿no? Siempre son muy cortesanos algunos artistas y algunos intelectuales. ¿Tú cómo ves ese tema, Fausto? Claro, poco el enfoque de la literatura de Vargas Llosa, por ejemplo, Vargas Llosa es una persona que se mueve mucho por los resultados, ¿no? O sea, recordemos que su proceso de escribir de él data de años atrás, que en 2010 que logra obtener le dan, ¿no? El premio Nobel, es a su trabajo, ¿no? A su trabajo de años, perdurable, constante, ¿no? Más de 50 libros, una producción vasta, pese que Vargas Llosa a lo mejor no tuvo la connotación de un Gabriel García Márquez en cuanto a su obra, en el sentido de 100 años de soledad. Podríamos decir que la obra que más se le acerca al Gabo es Conversación en la Catedral, ¿no? Pero a nivel de 100 años de soledad pues, hay mucha distancia en ese sentido, ¿no? O sea, pero lo que tiene Vargas Llosa es mucha disciplina en su trabajo constante, ¿no? Ahora último ha publicado un último libro, ¿no? O sea, y viene de atrás, ¿no? O sea, él no se quedó con el tema del Nobel, ¿no? Siguió trabajando y es más, no hay peruano ni latinoamericano que sea reconocido, en este caso en su postulación a la Academia de la Lengua Francesa, ¿no? Él está eh, una espera, ¿no? Preparando su discurso para formar parte del número, ¿no? De la Academia de Lengua Francesa, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces, Claro. pero lo que queda en Vargas Llosa es premio Nobel, ¿no? O sea, es un resultado, nadie se lo quita. Ahora, que él tenga una forma de expresión política y con una ideología de derecha y eso, digamos, levante mucha suspicacia en la izquierda, tanto en la política como también en los escritores de izquierda. Recordemos que en nuestro mismo medio de escritura, tanto poetas como narradores, yo calculo siquiera un 70, un 80% de nuestros colegas son de izquierda, ¿no? Entonces, acá el tema, desde el punto de vista de lo que él opine o de lo que él diga, tiene que ver con el enfoque no solo de escritor, sino también de su sentir, ¿no? Ciudadano y todo ello, ¿no? Entonces, decirle, oye, Vargas Llosa opina a favor de tal persona o tal, ¿no? O sea, le nace todo ello y ello va fluyendo, ¿no? A lo largo de sus años. Recordemos también que él viene de un corte de izquierda, ¿no? En un momento cuando era samarquino y todo ello, ¿no? Cahuide y todo ello, ¿no? Pero a mí me Claro. parece que Vargas Llosa ha hecho mérito suficiente como para eh, ser considerado dentro de los escritores mayores, ¿no? Tanto internacionalmente en la actualidad como en el tiempo va a perdurar en nuestra literatura, ¿no? Ahora, definitivamente, por ejemplo, mmm, hablar también de Vallejo, por ejemplo, o hablar de José María Arguedas, son escritores que a lo mejor no tuvieron la connotación, se puede decir, marquetera que tuvo Vargas Llosa, pero su calidad de obra es impresionante de estos dos escritores que te he mencionado, aunque, y su corte también son de izquierda, pero eso no, o sea, eso no está en discusión. Yo pienso que en el tema, lo que ocurre normalmente, y eso pasa en nuestra cultura, en este caso literaria, es que se confunde mucho la política con la literatura, ¿no? Entonces, van por cuerdas separadas, se vincula bajo los hechos estos del bien común, ¿sí? Ya tanto colectivo como personal, pero hay que tomarlo eso como ramas que se pueden vincular, pero que tienen naturalezas y enfoques de análisis diferentes, ¿no? Entonces, yo te lo digo ello porque desde mi enfoque académico, por ejemplo, yo como doctor en ciencias políticas, trato de conjugar el tema político con el tema económico, pero de ahí hablar propiamente de la literatura,
que tiene una connotación, por ejemplo, metodológica, académica, desde un punto de vista de clases. Yo no voy por ese lado, por ejemplo, desde un punto de vista de literatura, porque yo soy más un literato autodidacta, ¿no? O sea, de formación en las ciencias económicas, pero sin embargo, lo que me activa a mí es la literatura desde un punto de vista creativo, ¿no? De procesos de creación y todo ello, tanto para la poesía como para la narrativa. Entonces, eh, yo pienso que lo que ha hecho Vargas Llosa a través de sus años como literato y de formación como literato es dar, digamos, activar en los nuevos narradores y nuevos poetas un camino, ¿no? Un camino por el cual nosotros debemos de seguir trabajando y debemos de seguir construyendo ese camino que él bien lo ha dejado con mucho esmero y mucho trabajo de años, ¿no? Pienso, es mi opinión, ¿no? En ese sentido. Tu visión es muy positiva y no ves entonces tú a Vargas Llosa como una obstrucción para tus propios procesos de desarrollo, de expansión de tu nombre, es decir, de tu crecimiento internacional. Son cosas que a ti no te perturban ni te perjudican en razón de esta hegemonía que tiene Vargas Llosa, pues, en los círculos que has mencionado, ¿no? Porque hay otras personas que sí se ven absolutamente afligidos, ¿no? Ahora, sobre todo personas de izquierda, como también estabas contando. Hay un celo ahí, es medio irracional. Es curioso, entonces, mira tú, que no se ve, por lo menos en tu caso, esa circunstancia, ¿no? Que muchos lo toman como una presencia ya casi nociva. Yo no tampoco lo veo de esa manera. Al contrario. Ahora, claro que tuvo realmente pues, en ese momento, en los años 50, 60, y agarró pues toda una ola en la que Barcelona se estaba volviendo una de las capitales literarias del mundo, ¿no? Entonces, estuvo, digamos, en un momento muy oportuno, adecuado para su propio crecimiento, lo supo aprovechar. Ahora no se dan estas condiciones, ¿no? ¿Dónde que se en ese momento la literatura y te das tus propias, como doctores, esas políticas? ¿Cómo ves este espacio de nuestro tiempo para la literatura, cuando se supone que cada vez la gente está más metida en lo audiovisual, se ven mucho más series y películas que los libros en general, ¿no? Ahora, claro, muchos libros se ven potenciados cuando salen las películas o las series y luego la gente ve las series y no sé si hay algún estudio que reporte alguna data de un crecimiento, ¿no? De los lectores que se ven estimulados por estas obras, pero digamos, casi lógicamente se vería de esa manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Fausto? Bien, 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 Percy, con tu pregunta, justo ahora en abril que celebramos el mes de las letras, ¿no? Donde los grandes escritores, bueno, la mayoría de los grandes escritores, ¿no? No hay que tampoco generalizar, nacieron en abril o bien murieron en abril, ¿no? De ahí que le dan esa connotación al mes de abril, ¿no? Tanto Shakespeare, Erika Garcilaso de la Vega, Cervantes, ¿no? Son abrileños, ¿no? Y bueno, yo pienso que acá el tema es que eh, es importante lo que mencionas porque cómo se ve la literatura, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? A nivel de nuestro país. Yo pienso ahí que el trabajo que está haciendo últimamente el Ministerio de Cultura, o que viene años atrás, en promocionar la cultura, y en este caso la literatura, a través de los premios de estímulo, porque los estímulo económico a proyectos de literatura, el estimular a través del Premio Nacional de Literatura, ¿no? Hay un premio nacional que tiene que ver con la obra, ya sea en poesía, narrativa, de los escritores que puedan postular sus obras. Este tipo de incentivos hace que la literatura, sumado a los concursos nacionales que tenemos, ¿no? Hace que la literatura poco a poco se esté activando, ¿no? Y haya todo un universo. Pese que la gente no lee, es bien difícil ahora, hay que decir las cosas como son, la gente no te pasa de una hoja o dos hojas, o sea, se ha ido perdiendo el tema de la lectura, o sea, agarran, yo ahora estoy retomando el tema, por ejemplo, del Quijote, estoy leyendo un libro de Orhan Pamuk que se llama Vida Nueva,
del turco, premio Nobel de 2006, y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Estoy retomando las lecturas, Ajá. porque el leer es muy importante, ¿no? Leer, escribir y vivir mucho, como decía Cortázar. Y vemos que la literatura va perdiendo ese enfoque de la lectura, ¿no? Entonces, ocurre que ahora más es todo el cine, los guiones. Pero el cine, los guiones, los audiovisuales y todo ello, a través de ya sea Netflix, Disney o todas estas plataformas que tenemos, no son otra cosa que las expresiones creativas traídas por los escritores que hacen a papel el trabajo y lo visualizan y llegan a las grandes masas. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, yo pienso que lo que se está haciendo a través del Ministerio de Cultura, y ahí tiene que entrar mucho más la empresa privada y promocionar todo este tipo, estas vinculaciones entre la escritura de libros con la escritura de cine, ¿no? El séptimo arte, es algo que se tiene que trabajar con más fuerza, ¿no? Desde ese enfoque. Un poco le entiendo así tu perspectiva, ¿no? De poder darle utilidad a la literatura, ¿no? Si hacemos la analogía con la política en el sentido de que, ¿por qué estamos en una situación como la que vamos viviendo? Pues, netamente hay que ver ese divorcio que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es otra cosa. Que cada uno eh, 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 va para su lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tratar de construir una vinculación entre el Ejecutivo y el Legislativo es mucho más difícil, porque sus intereses no vienen de ahora, vienen de tiempo atrás. Entonces, este tema del desgobierno parte de ese conflicto, ¿no? Entre la política y la ética, por decirlo, ¿no? El bien común personal, que es la ética, frente al bien común colectivo, que es la política, que llevado a nuestro contexto nos trae oye, lo sacan a Muñoz hoy día de la alcaldía por un tema que puede ser tomado como una situación de formar parte del miembro de directorio de Sedapal, y por el tema de emergencia que hubo en San Juan, y él asumió ello, y por ganarse, digamos, 6.000 soles como miembro del directorio, por dar una cifra, cae un acto tonto, pues, ¿no? Y le buscan la sin razón, porque eso sí ya puede ser activa por el tema político para que se lo saque al hombre de su cargo, ¿no? Entonces, Bueno, eso ya es más problemático, porque de todas maneras, no sé si la sin razón sea lo más adecuado, ¿no? Podríamos calibrar de repente, porque francamente tú sabes que todos los limeños, ¿no es cierto?, lo saben, que la gestión de Muñoz, bueno, ha tenido tantos bemoles, los peajes, todo, terrible. El negociado que hubo con la firma de abogados para ver, ¿no es cierto?, lo de este conflicto que hubo con esta empresa, todo lo demás, casi ni se le ha sentido a Muñoz como alcalde de Lima, y encima cometiendo estas torpezas, bueno, que pienso que de alguna forma son malintencionadas, ¿no? O sea, no pensaba que se podía procesar, yo creo que está bien vacado, ¿no? Ahora es curioso lo hayan vacado, bueno, a faltando pocos meses para que termine su mandato. Todo dentro de la misma marejada de representación política, de desorden, de desgobierno, y me parece que nunca se va a acabar, ¿no? Es como la cereza de toda de esta marejada que te digo, que nos ha perjudicado tanto, ¿no? Y que la gente no creo que no lo procesa todavía adecuadamente todo el perjuicio que ha causado esta falta de sentido del gobierno, tanto por cuenta de Muñoz como por cuenta del mismo Castillo, ¿no? Pero ese ya es entrar en un terreno casi de pesadilla y de alucinación, ¿no? Literaria, ¿no? Una cosa así terrible. sí, sí, bueno, lo que dice Percy es totalmente razonable en el sentido de que recordemos que Muñoz viene de ser alcalde de Miraflores y luego alcalde de Lima, y se va por la reelección. Entonces, eso viene con el famoso yo, ¿no? El famoso ego que tienen los políticos, ¿no? Y eso muchas veces los nubla, ¿no?
recordemos, por ejemplo, en algún momento Acuña que deja la región por venirse a postular en elecciones, ¿no? Cuando estaba en pleno proceso, o el mismo Forsyth, ¿no? Que estaba como alcalde de La Victoria y deja la alcaldía para postular en la nacional. O sea, ese famoso ego y yo de la persona que no te deja ver, digamos, el famoso servicio, el famoso apoyo, el tener, hacer las cosas no por el yo o el ego, ¿no? Y eso, si lo llevamos, por ejemplo, a la literatura, eso también se da, ¿no? Y tocaste el tema, por ejemplo, de Vargas Llosa. A lo mejor Vargas Llosa se dejó llevar también por ese famoso yo y el ego a través de los años. Y eso fue lo que lo activó y lo que lo llevó, digamos, ¿qué se llama? A tener todo un desarrollo en el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a otros autores que a lo mejor no han sido noveles, pero que han tenido un gran desarrollo, digamos, de escritura, como Borges, por ejemplo, o el mismo Tolstoy, ¿no? Escritores que de mucha connotación, que por también un enfoque a lo mejor político, no les dieron el famoso premio. Entonces yo creo que la política forma parte de todo el proceso del hombre como, y de todos los impactos, ya sea desde el punto de vista económico, ya sea desde el punto de vista social, educativo, tecnológico, ecológico. O sea, todo está inmerso en la política, porque la política es el arte de tomar decisiones, y ese es el tema. Ese arte de tomar decisiones, ya sea a nivel mundial o a nivel local, a nivel país, no están siendo tomadas en forma razonable, sino por el apetito y por el yo, que es un poco lo que yo quería mencionar ahora, ¿no? En esta parte. Claro, claro. Bueno, le han dado una dimensión más ética a todas estas coordenadas de reflexión que estamos teniendo, que me parece muy interesante, pero quisiera volver a incidir en el repertorio de escritores y tendencias y sus móviles políticos, ¿no? Porque, mira, a veces uno por esnovismo pierde de vista las cuestiones políticas de muchos autores que nos gustan, ¿no? De Borges, por ejemplo, todo el mundo recuerda sus grandes chanzas y bromas sobre los políticos, pero, por ejemplo, él tenía pues un tremendo odio contra Perón, ¿no? Y luego siempre fue pues de alguna forma cercano o le gustaban los gobiernos de derecha, ¿no? O sea, El militarismo, ¿no? estuvo con Videla, ¿no? Que tampoco no se le va a obligar pues, a que esté peleándose con el dictador, pero digamos, ser demasiado complaciente tampoco es algo grato, ¿no? Luego estuvo también con Pinochet un rato, todo lo demás. Lo que, claro, esto no menoscaba sus cualidades como literato, o tampoco tus condiciones políticas no exaltan ni ensalzan ni mejoran, ¿no? Tus propias condiciones literarias, artísticas, pero es interesante que podamos apreciar, como tú dices, la política está en todo y la literatura de alguna manera también, ¿no? Entonces, viendo a este repertorio de gente, hablábamos de Vargas Llosa y que es un hombre de derechas, y tú habías hecho la mención de que el 70, el 80% de nuestros intelectuales y escritores son de izquierda. ¿Qué pasa acá? Retraso, conformismo, verdaderamente, ¿sabes cómo es posible? La izquierda y se siente que es la respuesta más alturada a los problemas del mundo, o estos escritores no tienen condiciones de reflexión de repente, porque no hay un ejercicio de rebeldía, ¿no? contra ninguna de estas formas. Creo que Vargas Llosa ha sido más radical estando en la izquierda y luego estando en la derecha que el resto de los otros escritores que hay. Claro, salvo que pones a Miguel Gutiérrez y sus famosos comentarios positivos, ¿no? Sobre Ismael Guzmán, que son a su obra y a su persona, ¿no? De su ensayo sobre la generación del 50, pues, donde hace ese encomio de Abimael Guzmán, ¿no? O sea, pero es algo real. Y es algo que se pierde. No
es una alcahuetería, pues, este el medio literario nacional, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo ves ese tema, Fausto? Sí, mira, mm, Y con los casos, ¿no? O sea, también como que ese padre de la paz, no sé si de un modo suficiente, ¿no? A ver, vamos a ver eso. ¿Vale, Fausto? ¿Te sí, sí, escucho? sí, mira, acabas de tocar, o mejor dicho, has abierto el abanico con este tema de la escritura, ¿no? Y los políticos, ¿no? Eh, Mira, recordemos, por ejemplo, vamos a ejemplificar, ¿no? Tú tienes China, tú tienes Rusia, tienes a Cuba, Venezuela y tienes Nicaragua. Quiero tomar como ejemplo esos 5 países, Claro, ¿ya? Partamos de que tanto China como Rusia tienen esa filosofía o ideología, ¿no? Bajo ese contexto político. La suma de la filosofía con la ideología te da el contexto político, en este caso de izquierda. Pero recordemos que, por ejemplo, en el caso de China, China tiene una partitura en su gobierno, en su gobernanza, totalmente eh, mm, vertical dentro de fronteras. Estamos viendo los casos ahora, por ejemplo, Shanghái con este tema de la cuarentena, vertical y totalmente horizontal fuera de fronteras, ¿no? Eh, es, es visto como en China el tema este de su poder ha crecido a dimensiones eh, elevadísimas, a tal punto de que ahorita ya está compitiendo con Estados Unidos por ser la primera economía del mundo, ¿no? En ámbitos estos de ese poder fuera de ultramar, ¿no? Vemos en el caso de Rusia que claro. tiene también toda una estructura, pero una estructura de poder del miedo, ¿no? China y Rusia tienen eso. En Cuba también se ha dado eso, el poder del miedo, pero con el ambiente este latino, chicha, que a esta parte del mundo le llega, ¿no? Igual Venezuela, poder del miedo. La misma Nicaragua con Ortega, ¿no? Poder del miedo. Yo hay un escritor que fue vicepresidente de ¿qué se llama? De Ortega, que es Sergio Ramírez Mercado. Este Sergio Ramírez Mercado estuvo en el primer quinquenio de gobierno de Ortega y en el segundo salió pues, porque veía que ella era una dictadura con tendencia a izquierda y todo ello, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, la lógica de nuestros escritores, de nuestro medio, es la lógica que hay que estar con el débil, ¿no? El débil es el pueblo. El pueblo es el que necesita sumirse al poder. Pero yo me pregunto, ¿tienen capacidad para ello? O sea, ¿hay capacidad de gestión? ¿Hay capacidad de decisiones? Claro. ¿Hay gente preparada como porque si hubiera gente preparada, bueno, o sea, y en estos 9 meses, por ejemplo, el gobierno hubiera hecho bien su tarea y estuvieran en azul y no en rojo, o sea, todos lo apoyaríamos, ¿no? Pero vemos que esta es una constante, ¿no? O sea, esas probabilidades de falta de gestión y todo ello se han convertido ya en certezas. Entonces, el agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Una nueva constituyente nos va a cambiar todo el escenario y es así, es simplemente un populismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué eso no pasa en China? ¿Por qué eso no pasa en Rusia? Aparte del volumen y de la economía de escala que tienen, recordemos, por ejemplo, que Rusia es uno de los principales proveedores de gas y petróleo del mundo, uno de los principales proveedores de materia prima e insumos agrícolas del mundo, y uno de los principales proveedores de armas, tanto de venta legal como ilegal del mundo. O sea, es una potencia. En el caso de China, ni hablar. O sea, China ya en todos los parámetros económicos eh, tiene economía de escala y todo ello. Entonces, y ello administrado bajo su poder que tienen del Partido Comunista, del Ejército y de su comité de dirección, ¿no? Comandado por Xi Jinping, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente haga izquierda ve a Rusia, ve ¿qué se llama? A China como grandes modelos, pero ahí
como dije, es un tema que viene organizado de años, y aparte es una economía de escala. La misma Rusia, la misma China, viven de una economía de escala, de una economía fuera de fronteras, ¿no? De libre mercado y todo ello, totalmente horizontal para esos casos. Entonces, yo pienso, lo que pasa acá es, en nuestro medio, mucho está el tema de la cultura del facilismo, ¿no? Oye, juntémonos con el pueblo, seamos de izquierda y hagamos los cambios, y seamos revolucionarios. Y va por ese lado, ¿no? Y yo pienso que si hubieran resultados de izquierda en los que realmente tuvieras, digamos, un gobierno que gestione, que traiga progreso para el país, diríamos, ¿no? Va muy bien la cosa. Ahora, por el otro lado, también la derecha, a través de los años, ha generado intereses para estos grupos, ¿no? Los grupos de poder. Entonces yo pienso que eh, en una sociedad como la de nosotros, ya sea a través de la literatura o a través de la política, a través de la Sí. economía, todavía no nos hemos, no hemos sopesado todo lo que ya hemos vivido en estos 200 años que se cumplieron el bicentenario el año pasado. No hemos sopesado, no hemos hecho un planeamiento realmente con políticas, con estructuras y con cumplimiento, ¿no? Cosa que otros países, por ejemplo los nórdicos, como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia, Noruega, sí lo han hecho. Y ellos trabajan un tema de a lo mejor una política social, a lo mejor los esbozos de Carlos Marx y su materialismo dialéctico a través del capital, pero llevado a la práctica, ¿no? Bajo otro enfoque, ¿no? El principio del ecualitarismo, equilibrio económico entre el que más tiene con el que menos tiene. Pero acá lo que hacemos es como normalmente dicen, ¿no? Hacemos las cosas así al guerrazo, ¿no? Entonces, y eso no nos lleva a nada. Y la situación Me está... parece muy práctico lo que has comentado, pero, o sea, es un orden muy pragmático, casi en el plano de la pura, y es valioso, pero en el otro término, ¿no? De lo meramente intelectual o de lo reflexivo, o sea, la intelectualidad peruana tiene un tremendo déficit porque no ha terminado de limitar una idea de nación, ¿no? Tampoco ha delimitado la identidad nacional. Ahora, claro, con las monsergas, ¿no es cierto?, de la antropología y lo que hay múltiples identidades y el Perú es un país plurinacional y todos esos temas que tienen alguna relevancia, pero que al mismo tiempo se acaban volviendo superfluos porque la idea de unidad que debe tener todo país, sobre todo cuando es un país que quiere ser importante o que quiere tener una hegemonía, ¿no? Está absolutamente fuera de todas estas posibilidades de reflexión. Tú dices 200 años, claro, pero ahora último, que se casó Belén Barnechea, ¿no? En Trujillo, que hubo todo ahí un pasacalle con unos personajes prehispánicos, moches, suscitó pues todo un tema de confrontaciones y se veía, ¿no?, entre los mismos intelectuales que interactuaban en redes o en medios, que no hay un entendimiento claro ni uniforme de lo que sucedió cuando llegaron los españoles. Claro que viene el martirologio de Arguedas, que hubiera sido feliz, hubiera sido distinta si los españoles nunca hubieran llegado, ¿no? Entonces hay ese victimismo que es bastante ciego, porque con todo lo negativo que tuvo el paso de España por América, el Perú particularmente le fue mucho mejor que a cualquier otro país cuando estuvieron o cuando estuvo bajo el poder de los Habsburgo, ¿no? O sea, más bien la decadencia empieza con los Borbones, con la famosa reforma de 1776 y la fragmentación del vasto territorio del virreinato que era casi toda Sudamérica. Eso, por ejemplo, no hay ningún peruano, o hay muy pocos peruanos, que lo tengan en cuenta en su día a día, ¿no? O sea, el Perú es un pedacito que le han quitado un montón de territorios, los países vecinos, ¿no? En el curso de cuántas guerras y a veces también se ha entregado el territorio sin hacer guerra, ¿no? Que es otra desgracia. Pero se deja de lado este tema. O se arranca solamente
se quiere ensalzar a los incas, bueno, tú eres jujeño, ¿no? Pero había también otros imperios interesantes, importantes, inclusive tampoco llegaron a tener una completa hegemonía los incas, ¿no? Por eso que no le fue tan difícil a los españoles vencer en esa confrontación, ¿no? Los mismos chancas, los mismos, ¿desde cuántos otros sitios que se prestaron también, bueno, para su propio mal, en realidad, de servir con los españoles para terminar con los incas, ¿no? Eso también es algo que la gente, y me sorprende, ¿no? Que los mismos escritores, los intelectuales no tengan estas consideraciones. ¿O qué percepción tienes tú al respecto, Fausto? Claro, Coméntanos. bien, Percy, bien. Mira, recuerda que en este tema del poder, el poder nosotros, por ejemplo, nosotros como peruanos, vemos los modelos griegos, romanos, occidentales, orientales, pero no vemos cómo fue la gobernanza, digamos, en nuestro país en tiempos atrás. Recordemos que, por ejemplo, nosotros nos educamos con la cultura madre Chavín de Huántar, ¿no? La cultura matriz, ¿no? Pero antes y eso fuera hace 10, 15 años atrás, o 20 años atrás, no es más, que se descubrió Caral, ¿no? Con más de 5.000 años de antigüedad. Y es la primera civilización en toda esta parte del continente de América, ¿no? Como bien sabes, o sea, y después vinieron todas las culturas precolombinas, ¿no? Donde en todas esas culturas precolombinas el saber, la cultura, la tecnología de esas épocas estaba acá en todo nuestro territorio, ¿no? Las otras tierras eran tierras de salvajes, recordemos. Nosotros teníamos diferencias, éramos los number one. Llegan los incas, y en esos 100 años, los incas llegaron a tener un imperio, y un imperio pacífico. Recuerda que no era un imperio ofensivo. Recuerda que Pachacútec se hace Pachacútec cuando los chancas se vienen a Cusco a conquistarlos, ¿no? Entonces él Claro, toma el poder dejado por su padre, ¿no? Como dirían allá en Cusco, fue todo un huacati el padre, ¿no? Que se corrió, y él, que no era el llamado al trono, fue el que toma el poder y sale a defender al Cusco, y ahí empieza la época de, del famoso imperio, ¿no? Con Pachacute, y después viene Huayna Cápac, Tupac Yupanqui, mejor dicho, y las famosas teorías de conquistador de las Oceanías y todo, ese sí Burgos era habla. resplandeciente, ¿eh? Yo sí soy Exacto, admirador de Yupanqui. ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, Pero, y éramos los número uno. pero permíteme, ese Sí, personaje tampoco la gente lo asimila como peruano. Y era pues absolutamente, es fastuoso, épico, ¿no? Semejante navegación que se mandó. Bueno, también era un tipo cruel, ¿no? Pero un gran guerrero. Mira, no lo tenemos identificado a Tupac Yupanqui como un prototipo de peruano. Bueno, si lo tuviéramos, imagínate también todo lo que fuéramos, ¿no? ¿Por qué se da esta circunstancia? ¿No te ahí parece te, que es una grave falencia, ¿no? De pensar siempre en los indios, ¿no? O en los autóctonos americanos, siempre como estas personas que fueron vejadas, que los humillaron, que de alguna manera también hubo eso, pero hubo otros personajes que eran espléndidos, ¿no? Como Tupac, el mismo Manco Inca también, exacto. Tupac Yupanqui, ya olvídate, no lo tenemos ni enraizado como debieran tener otros pueblos a sus grandes héroes, ¿no? Claro, ¿Quién los más mismos, heroico que Yupanqui? A ver. mira, los mismos mexicanos, ¿no? Los mismos mexicanos, cómo Claro, quieren su cultura, cómo hasta sus hijos, ¿no? Cuauhtémoc, el futbolista, ¿te acuerdas? Cuauhtémoc Blanco, los sí, nombres. sí, sí. Nosotros no, nosotros renegamos, oye, renegamos de nuestros ancestros, de nuestra cultura, ¿no? Y todo ello. Pero bueno, en toda esta época inca, los número uno también. Pre-inca, inca, los número uno de esta parte del continente, ¿no? Llegan los españoles Con y el único, España, igual. y llegan los españoles igual, los número uno, porque ¿qué era el Perú? Que era Exacto. todo un virreinato. O sea, recuerda que la independencia Era se un da, reino importante, claro. la independencia se da por gente de afuera, del norte y del sur, ¿no? O sea que, y la gente del interior, ¿no? La gente de Lima, la gente de, no, el virreinato era todo un tema de ponerlo al Perú y situarlo como la cabeza de serie de toda esta región. Pero termina el virreinato
y llega la República, ¿no? Y de ser los número uno, pasamos a ser media tabla y después abajo, ¿no? Entonces, ese es el Terrible, tema. Los efectivamente. caudillismos, los intereses, lo que vemos ahora, ¿no? O sea, eh, posible que un país que creció económicamente 9,84% de Producto Bruto Interno el 2009, 2008, 2009, un país que mientras el mundo estaba en recesión por la crisis de Estados Unidos, la crisis hipotecaria financiera, el Perú estaba en expansión, un país que tenía las mejores reservas internacionales, un país que mira, hasta el 2019, en los términos estos de Producto Bruto Interno, reservas internacionales, riesgo país, endeudamiento externo, todo ello, los mejores indicadores, el 2019 antes de que llegara la pandemia de la región. Pero termina llega la pandemia, nos desorganizamos totalmente y ahora estamos en problemas, ¿no? Porque si estamos económicamente sobreviviendo a todo esto, es por nuestros temas mineros, ¿no? Exportaciones, etcétera, hacia afuera, y un poco las reservas internacionales que también permiten cubrir estos desbalances que tenemos. Pero, y las bambas, y Cuajone, y los problemas internos, Claro. entonces, yo no entiendo. O sea, pasamos de ser los número uno a un país que ahora no tiene un norte definido y volvemos a este país adolescente, ¿no? Que no, la revolución, no, que esto, no, que el otro. Entonces, ese es un poco el sentir, ¿no? Y yo no sé qué es lo que queremos, ¿no? O sea, y como tú dices, Percy, a lo mejor el leer nuestra historia, el ver nuestros orígenes, el aprender de estos procesos que teníamos desde ese Caral, por ejemplo, hasta nuestras fechas, y en los diferentes aspectos, político, económico, tecnológico, ecológico, o sea, esos factores externos de análisis que nosotros deberíamos de trabajarlos y verlos, ¿no? O sea, ahí entra la importancia de esa historia, ¿no? Por ejemplo, mencionaste hace un rato sobre Tupac Yupanqui. Hay un libro muy interesante en el Fondo Editorial del Congreso de la República que se llama Tupac Yupanqui, Conquistador de las Oceanías. Entonces, ahí, por ejemplo, te muestra cómo, o sea, a través de evidencias, los incas llegaron a la Polinesia, ¿no? A las Oceanías, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? O sea, y cada vez nos vamos perdiendo más, ¿no? Nos vamos saliendo de nuestro eje, ¿no? Eh, Ojalá que la literatura en ese sentido ayude a conectarnos, porque esa es la fuerza de la literatura. La literatura, ya sea a través de su poesía o a través de su narrativa, ayuda a conectar a toda nuestra sociedad, ¿no? Porque si la política ayuda a tomar decisiones, la literatura ayuda a comprender al hombre y ayuda Claro. a construir, ¿no? A construir sociedades, Muy bien. ¿no? Eso es un poco el mensaje, ¿no? El mensaje. Recordemos, por ejemplo, que la Alemania, con esto quiero terminar esta idea, la Alemania de Goethe, ¿no? De Johann von Goethe, eh, él tomó mucho la cultura esta griega, ¿no? Como insumo para hacer toda su literatura y generar, por ejemplo, el famoso, la cultura aria y todo ello. Entonces, Goethe lo que hace, o Goethe lo que hace es, no toma como ejemplo la cultura romana, porque eran enemigos antagónicos, ¿no? Y opuestos, ¿no? A todos sus principios, a toda su forma de constructo, ¿no? Pero toma así la griega. Entonces, ahí viene el tema, nosotros tomar nuestros insumos, pero ¿cuáles son nuestros insumos que deberíamos de tomar nosotros? Inca y pre-Inca, ¿no? O sea, precolombina, o sea, hacer todo un análisis, ¿no? Yo pienso que por ahí viene, digamos, la forma de poder... ¿Y por qué no lo español, Fausto? no, no, o sea, a la par también, ¿no? O sea, recordemos también que nosotros somos una raza Porque mestiza, ¿no? somos eso. Claro, Es que lo peor que no tenemos ni que inventarlo. Y mira, un poeta que yo aprecio mucho, aunque mucha gente lo odia, ¿no? Estúpidamente, que es Chocano, pero él la tuvo clarísima en un momento visionario, ¿no? El famoso poema Blasón, y con la peculiaridad que además agregó en su vanidad,
que su fantasía venía de un abolengo moro, se fue a tirarle la onda hasta los moros, y que habían estado 8 siglos en España, ¿no? O sea, el sur de España pues, es morisco plenamente. Bueno, está muy Claro, bien esto de valorar, porque como tú claro, has dicho, éramos los número uno en todos estos diferentes momentos y eso se ha borrado completamente, no solo del registro o de la mente de los intelectuales, sino que lo peor, que se ha borrado del imaginario colectivo. Yo me imagino, hasta soñaría con un Perú de aquí a unos años, que toda la gente, el último muchacho que vive en el sitio más perdido, pobre, en el último cerro, pero que tenga un conocimiento que proviene de una raza que tuvo a Yupanqui, que tuvo a los otros fulanos también que eran guerreros bravísimos, ¿no? Que llegaron los españoles de alguna forma también, y todos los otros personajes que podamos hallar claro. para hacer un encomio de ellos, pero a la vez de encomiarlos, nos encomiamos a nosotros mismos, robusteceríamos nuestra identidad, fuéramos otra gente, otro país, ¿no te parece? Claro, claro. Sería Percy, hermoso. tocaste el tema, por ejemplo, de ese mestizaje, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? De madre inca y de padre español, capitán español, ¿no? Y él sale del Cusco a los 10, 11, 12 años y se va para allá, para España. Y son esas vivencias que en España le hacen escribir comentarios, él escribe comentarios reales y escribe todo el tema de esa fusión peruana, ¿no? Con española, ese mestizaje, pues, ¿no? Y lo ponen a un nivel de ser uno de los mejores escritores de su época y uno de los mejores escritores en los tiempos, ¿no? Un escritor que nace en nuestras tierras, ¿no? Nace Es en Cusco. prácticamente el siglo de oro, ¿no? Porque es la época de Góngora, de toda esa gente, ¿no? O todavía. Por ahí están, ¿o Claro, no? sí, sí. Claro, estamos De hablando alguna de forma, ¿no? Cervantes, perdón, claro, el Inca Garcilaso en la Ah, Vega Cervantes. nace antes que Cervantes, todavía nace 20 años antes, ¿no? Cervantes nace en 1547, el otro nace años antes, o unos 20 años antes, ¿no? O sea, estamos hablando de que este Inca Garcilaso de la Vega es el escritor que da, digamos, todos esos parámetros a nuestra literatura, ¿no? Y a la literatura española también, ¿no? Entonces, Pero mira, esto es interesante, me haces pensar en esto. Casi toda la literatura que se ha hecho cuando estuvieron los españoles, acá también todo el mundo ha desaparecido. O sea, si no es por el Inca y si no es por los cronistas, casi uh-huh, no sabemos de los poetas, de toda la gente que hubo. Y tuvimos, no, por ejemplo, al famoso Lunarejo, que escribió uno de los mayores ensayos sobre la poesía de Góngora, ¿no? El famoso claro, apologético, ¿no? En favor de los Luis de Góngora y Argote. Era Luis Espinosa Medrano, ¿no? Si no me equivoco. uh-huh, No lo claro, tenemos como un referente, pese a que fue un tremendo crítico literario. Y es uno de los mayores ensayos sobre la obra de Góngora, ¿no? Les escribió acá, pero claro, porque Perú era importante. Ese es otro tema que ya no tenemos tiempo ahora para desarrollarlo, pero es algo que yo le estoy dando bastantes vueltas ahora último. ¿Ya? ¿Cómo es posible que queramos tener grandes muestras de artistas y grandes muestras literarias cuando somos un país que se ha resignado a seguir siendo un país subalterno? Porque claro. todos los grandes autores de la historia, siempre, casi sin excepción, han provenido de pueblos poderosos o emergentes. Claro. Ahora, Entonces, ahora, Percy, por ejemplo, no, desde un país que tenga una evolución tan decaída, es difícil esperar eh, muestras impactantes claro, de su sí. arte, de su literatura, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo grandes escritores peruanos toman eso de nuestra cultura ancestral para hacer sus cuentos, su narrativa. Por ejemplo, José María Arguedas, ¿no? O el mismo César Vallejo toma cuentos y narrativa inca y empieza a generar su imaginario a través de esa narrativa Bueno, basada en la hechos reales, renomada ¿no? Palma. Exacto, ¿no? O Y sea, Palma, a Palma también todo el mundo lo olvida, mira, ahorita que habla de, imagínate. Y escribió hay mucho sobre los españoles, pero y, también y, tiene muy buenos relatos sobre los incas, ¿no? claro, y tenemos una universidad todavía con su nombre, a Ricardo Palma, Imagínate. ¿no? Sí, Bueno, Fausto, ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo hoy.
pero tenemos que despedirnos hasta una próxima oportunidad. Excelente, Percy. El gusto para mí fue grato y te agradezco por todo. Tenemos que abordar ya específicamente en algún programa posterior tu propia obra, ¿no? Pero por hoy, digamos, nos ha servido también tus reflexiones tan esclarecidas. Te agradezco tu participación. Buenas Encantado, noches. Percy, ¿ya? Y al amigo Ceballos también de Radio Miraflores. Un abrazo, Entonces, Percy, eso ha cuídate sido mucho. todo por hoy. Nos vemos ya el próximo domingo con Excelente.